Cordial saludo, mi nombre es Natalia Leal Gómez y el día de hoy vengo a hablarles sobre mi proyecto titulado Formación Docente para la Inclusión, Herramientas Digitales y Prácticas Educativas en la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU, de la UNAD. Como mencioné, mi nombre es Natalia Leal Gómez y mi tutor a cargo es Francisco Javier Portilla. Muy bien, para comenzar es importante que tengamos en cuenta la caracterización. El contexto del proyecto donde se desarrolló, el estudio se desarrolla en la UNAD con estudiantes de licenciaturas de SEDU en un entorno virtual durante el primer semestre de 2025. Es decir, que por ende podemos deducir que el escenario fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la unidad de análisis los estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. El planteamiento del problema. En este aspecto tenemos que tener en cuenta 4 aspectos importantes. Lo primero son los desempeños. Los estudiantes mostraban comprensión parcial de la inclusión limitada principalmente a la discapacidad y con varios vacíos conceptuales. Es decir, que normalmente en la universidad y en otros entornos asumimos siempre que los niños de inclusión tienen que referirse a niños con algún tipo de discapacidad y es lo que se enseña a los estudiantes, a los docentes en formación, que cuando hablamos de discapacidad hablamos de este tipo de estudiantes, siendo esto una visión de túnel bastante limitada teniendo en cuenta que la inclusión tiene que ver más allá de eso. Mediación previa. La formación previa incluye contenidos teóricos sobre inclusión, pero sin estrategias prácticas ni apoyo tecnológico significativo. Es decir, en muchas de estas situaciones de la UNAD, si bien es una de las universidades líderes en fomentar la inclusión, no solo en sus aulas, de poder recibir gente de inclusión, sino también enseñar sobre inclusión a los futuros docentes, también hay que tener en cuenta que lo que nosotros sabemos de inclusión más que todo es teórico, se nos llegan a dar algunas herramientas, pero muy limitadas, dependiendo nuevamente de una visión de túnel solo para algunas discapacidades, pero se obvia que la inclusión va más allá y por lo tanto hace falta algunas herramientas para otros casos. La variable para experimentación se implementó una página web interactiva como recurso pedagógico para fomentar el aprendizaje sobre inclusión y diversidad. Hay que aclarar que esta página web, más allá de tener solo un contenido tipo informativo, como podemos ver en la imagen, está en la página que se llama Inclusion, lo que hace es presentar sobre temas de inclusión, pero también sobre equidad, discriminación, segregación, que es un tema que normalmente asociamos más que todo a la sociedad, pero también tiene que ver, es un tema relacionado también con las leyes. Es como un manual informativo a la mano de los futuros docentes, sobre todo ahorita los docentes en formación, que fue la unidad de análisis, pero que también puede servirles a la hora de su práctica. La hipótesis dice que la integración en una página web interactiva facilitará una comprensión más amplia y crítica de la inclusión en los futuros docentes. De ahí nace la pregunta de investigación: ¿cómo fomentar el aprendizaje de la inclusión y la educación para la diversidad en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU de la UNAD a través de la implementación de una página web interactiva durante el primer semestre del 2025? A partir de la pregunta problema es cuando nacen los objetivos. El objetivo general es fomentar el aprendizaje sobre la inclusión y la educación para la diversidad en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU de la UNAD, a través de la implementación de la página web durante el primer semestre de 2025. De ahí desprenden los 3 objetivos específicos, que es analizar el acercamiento de los estudiantes a recursos tecnológicos como una página web para fomentar el aprendizaje de la inclusión y la educación para la diversidad, movilizar el aprendizaje sobre la inclusión y la educación para la diversidad a través de la experimentación de 3 actividades prácticas basadas en los recursos tecnológicos, es decir, la página web, y reconocer los cambios del aprendizaje sobre la inclusión y la educación para la diversidad en los estudiantes, basándose pues, en las 3 actividades realizadas. Para los marcos de referencia del proyecto hay que tener en cuenta varios aspectos. A nivel conceptual, la UNESCO define la inclusión como una participación equitativa en todos los ámbitos, es decir, que la UNESCO misma nos dice que esto no solo se tiene que referir a la educación, sino que obviamente va más allá. En Victoria State consideran que la diversidad es un valor, no un problema.
por lo cual ya a partir de ahí entendemos que cuando hablamos de diversidad no solo hablamos de una diversidad en estudiantes en el sentido de que algunas personas pueden traer una discapacidad, un trastorno, sino que habla mucho más allá, es un tema bastante amplio. A nivel teórico, Ayala enfatiza el rol activo del docente como agente de cambio y Wilson advierte de las actitudes implícitas limitan las prácticas inclusivas. Y Shell destaca la formación inicial. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que un docente puede tener toda la intención de ser inclusivo, pero si tiene ciertas actitudes interiorizadas, como pueden ser creencias, eh, estereotipos y otras ideas erróneas, esto puede arrastrarse a la práctica educativa y por lo tanto posteriormente a la vida laboral. Legales. Tenemos la Constitución Política de Colombia, artículos 13, 67 y 70, la Ley 115 desde 1994 y la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad, si nos vamos a enfocar un poco más a lo que ya conocemos. De los aspectos técnicos tenemos el diseño universal del aprendizaje, el DUA, el decreto 1421-2017 para ajustes razonables y estrategias TIC del Ministerio de Educación en el caso pues de que la variable nuestra, digo, mía del proyecto es sobre una página web. Herramientas y métodos. El enfoque y el tipo de estudio. El estudio tiene un enfoque cualitativo con un componente experimental, también acción, centrado en la comprensión y transformación de las percepciones sobre la inclusión. Para la recolección de datos se hizo un pretest, un post-test y un post-test cualitativo, un análisis de las planeaciones pedagógicas realizadas y observaciones de sesiones virtuales. La unidad de análisis, como mencioné, son estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Educación y el análisis de la información se hizo un análisis ontológico de las respuestas para identificar cambios conceptuales y actitudes hacia la inclusión. Dentro de los resultados encontramos que el problema central era que los futuros docentes comprenden la inclusión de forma limitada, centrada en la discapacidad y sin aplicación práctica efectiva, porque es importante este aspecto ya que inclusión significa muchas cosas. Incluye, por ejemplo, es que en una escuela o en un colegio donde haya solo hombres empiecen a llegar mujeres. Eso es un acto de inclusión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la docente en un caso de que está en un colegio masculino y llegan niñas y hay una agresión, por ejemplo, de los hombres a las niñas? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tiene esta persona a la mano? O incluso que uno de nuestros estudiantes de la UNAD está haciendo unas prácticas, sea licenciada en pedagogía infantil, no una licenciada en idiomas, y resulta que está haciendo prácticas en un colegio privado y llega un niño que no habla muy bien español porque viene de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ella trabajar con ese niño? O también, ¿qué pasaría si están haciendo un compartir, una practicante de la UNAD que está ya terminando sus prácticas, quiere cerrar las prácticas y quiere hacer un compartir y hace unos pinchos de carne, pero uno de los niños le dice que no puede comer porque los pinchos tienen cerdo y bajo su religión eso está mal? ¿Cómo va a reaccionar ante esto? Es por eso que nace, ese es el problema, porque nuestra visión está tan enfocada solamente en las discapacidades cuando hay tantas maneras en las cuales puede haber una inclusión. Y no solo es el impacto social, porque si nos vamos por el impacto social terminaríamos yéndonos a temas de sociología, pero también esto, la sociedad afecta a las aulas de nosotros, sobre todo las aulas donde los futuros docentes van a desempeñar sus prácticas y posteriormente van a desenvolverse como profesionales. El acercamiento a la variable, los estudiantes exploraron inicialmente la página web con curiosidad, se les dio el link. Aunque la participación fue moderada, la experimentación se realizaron 3 actividades prácticas mediadas con la página web, es decir, no utilicé diapositivas, usé puramente la página web para transmitir la información con bajo nivel de interacción sostenida, es decir, aunque muchas personas se inscribieron, realmente a la hora de las actividades no muchos se conectaron, por no decir que la gran mayoría no se conectó. Las valoraciones, la herramienta fue valorada como útil por algunos participantes, pero evidenció poca participación activa en general, es decir, les gustó la página web, pero cuando eran las sesiones muy pocos participaban.
Y el hallazgo central es que la página web promovió una comprensión más amplia de la inclusión, aunque se requiere acompañamiento sincrónico para mayor impacto. Análisis y discusión. Participación limitada, como mencionaba, aunque hubo alta interacción, alta inscripción para la realización de este proyecto, a la hora de la verdad no muchos decidieron participar, lo que evidencia necesidad de estrategias pedagógicas adicionalmente para motivar el compromiso, sobre todo si estas charlas no las da propiamente un docente, sino una estudiante como yo. Segundo, eh, un cambio en los conceptuales parciales. Algunos estudiantes ampliaron su comprensión de la inclusión más allá de discapacidad, integrando algunos aspectos sociales, culturales y de género, aunque otros mantuvieron posturas más reduccionistas, es decir, todavía se sostuvieron en ciertas posturas bastante limitadas. El impacto del recurso sirvió como un disparador para la reflexión individual, pero no logró por sí mismo una transformación profunda sin mediación sincrónica ni acompañamiento constante, debido a que solo eran 3 actividades, no se pudo evidenciar sus resultados a largo plazo, por ejemplo, o evidenciar cómo lo pudieron utilizar en un campo de prácticas, ya que hubo limitante de tiempo. Y acompañamiento, los resultados confirman que las TIC requieren ser medidas activamente para generar cambios reales en la percepción y en la práctica pedagógica. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. La implementación de la página web permitió ampliar la comprensión de la inclusión en algunos estudiantes, pasando de una visión reduccionista, como mencionaba, una visión de túnel a algo más integral y diverso. La baja interacción y el compromiso limitado durante las actividades evidencian que el uso de las TIC no garantiza de por sí una apropiación profunda del aprendizaje y sobre todo si a pesar de que tratemos de motivar, en este caso yo, con la tecnología, si los estudiantes de la UNAD solo ven estas reuniones o el tema de inclusión, de una charla de inclusión como si es algo de la universidad y no algo que realmente les sirva para ellos mismos, pues de nada sirve hacer estos componentes tecnológicos importantes y innovación porque no hay la motivación. La educación inclusiva debe abordarse desde las experiencias prácticas reflexivas y acompañadas, no solo desde contenidos teóricos o recursos digitales, como mencionaba antes, aunque la universidad nos provee cierto conocimiento sobre la inclusión, qué hacer en caso de un niño con discapacidad y todo, hay tantos tipos de inclusión que primero no se abordan todos en la universidad y segundo, cuando llega el momento, incluso estudiantes sabiendo lo que la universidad les da, de qué hacer en caso de un niño sordo y todo, no saben cómo integrarlo y termina siendo más bien contraproducente tanto para el niño de inclusión como para la estudiante o el estudiante. Se recomienda complementar el uso de las plataformas digitales con sesión en tiempo real que orienten y motiven y fortalezcan la participación de los estudiantes, incorporar espacios formativos permanentes sobre la diversidad e inclusión en la formación de docente inicial, más allá de las intervenciones puntuales, es decir, ampliar más de estos temas en el pensum, promover entornos colaborativos entre estudiantes para compartir experiencias, reflexionar colectivamente y construir una ética inclusiva desde lo cotidiano. Muchísimas gracias.